Muy buenas tardes, bienvenidos a la cuarta sesión del curso de optimización enfocado en diseño en ingeniería. Recordemos que este curso es patrocinado por la empresa Biomonti y está apoyado por el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial de la sede del Valle del Cauca, en Colombia. Biomonti es una empresa de ingeniería con sedes en Bogotá, Cali y en Cali, y dentro del abanico de servicios hace optimización de procesos y productos. En este momento Biomonti está desarrollando un plan de transferencia con el SENA y parte de este plan es la introducción a los métodos de optimización monoobjetivo y multiobjetivo. No siendo más, muchísimas gracias y continuemos con esta sesión. Recordemos que en nuestra primera sesión hablamos de la metodología de la sección dorada y dentro de los talleres presentamos este reto que era minimizar una función en X. Voy a activar acá y esta función pues puede ser el comportamiento o el modelo matemático de un sistema, un mecanismo. Puede ser mecánico, puede ser químico, puede ser, bueno, ya sabemos todos los ejemplos que existen en sección dorada, y para nuestro caso la función es x al cuadrado menos 10 exponente a la 0.1x. Buscamos una precisión del 0.0001 y la zona de búsqueda va a ser entre menos 10 y 5. El reto era implementar esto en el software MATLAB y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ya tenemos acá abierto MATLAB, entonces vamos a iniciar. Lo primero que hacemos, pues los comentarios. Entonces, ejemplo, este es el ejercicio número 4, donde nos dice que la función objetivo en este caso es x al cuadrado menos 10 por exponente de 0.1 por x. Muy bien, esta es nuestra función objetivo. Recordemos que el paso 1 es determinar los límites superiores e inferiores. A es igual a menos 10, B es igual a 5, LW es igual a B menos A, y nuestra tolerancia E para este caso es 0.0001. Ah, no tengo. 001. Ok, listo. Bueno, recordemos que W es igual a X menos A dividido B menos A. O sea que X es igual a, está yendo, pasa a multiplicar por W más A. ¿Listo? Ahora, ¿cómo es nuestra función objetivo?
en términos de F W, que es igual a este mismo. Lo copiamos, lo pegamos, pero reemplazamos X por este valor. Reemplazamos X por este valor. Reemplazamos X. Ok. ¿Qué más tenemos? Recordemos que para iniciar AW es igual a 0 y que BW es igual a 1. Okay. LW es igual a BW menos AW. Vamos a guardar. Listo. Nuestro contador K es igual a 1. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el paso número 2? Ya decimos los valores iniciales. Vamos al paso 2. En el paso 2, ¿qué nos dice? Que mientras que el LW sea mayor al epsilon o a la tolerancia, ¿qué hace? Que W1, calcule W1 es igual a AW más 0.6, el número, la sección dorada, por LW. W2 es igual a BW menos 0.618 por LW. La función respecto a W1 es igual a nuestra sección, nuestra función, esta. Donde, como estamos evaluando en W1, pues este W es W1 y este W es W1. Bien, de forma similar, copiemos, pegamos, hacemos la función evaluada en W2 y en W2. Acá es punto y coma para que no lo visualicemos en el command window. Ok. Finalmente, los condicionales. Si, recordemos, FW1 es menor a FW2, AW va a tener el valor de W2. De lo contrario, BW va a tener el valor de W1. Cerremos el condicional, organicémoslo. Luego de las nuevas evaluaciones calculamos el LW. Recordemos que el LW es BW menos AW y aumentamos el contador en 1. Cerramos el while. Bueno, y una vez se cumpla este condicional, vamos a promediar W, ya que es el promedio de W, es W1 más W2 dividido 2. Vamos a calcular cuánto vale X en este rango como el promedio de X, que es esta expresión. Como ya tenemos el W promedio, entonces esta expresión. ¿Listo? Y promedio W lo reemplazamos acá.
Y es así que la función optimizada de esta x, aquí va a ser igual a mi función objetivo, ya mi función objetivo y con mi valor ya calculado y optimizado. Muy bien, vamos a correrlo, miremos si tenemos un error. Aparentemente no todas las variables están definidas y miremos nuestro resultado. El LW, miren nuestro LW, pongámoslo acá que se vea más. Nuestro LW es 6.6 a la menos 5. Recordemos que la tolerancia era a la menos 1, a la menos 4, entonces sí cumple. Y veamos cuánto es nuestro valor en X, cuánto debe ser el valor en X. Es de 0.5269 nuestro X, y esto nos da que en esa zona entre A y B, o sea, entre menos 10 y 5, mi función objetivo tiene un valor de menos 10.263. Muy bien, entonces de esta forma, en más o menos unos 9-8 minutos, desarrollamos nuestro problema de optimización con la técnica de sección dorada. Entonces, por favor, revisen sus apuntes y continuemos. Bien, ahora consideremos el ejercicio número 3. Ese ejercicio fue planteado en la sesión número 2, cuando trabajamos el método simplex Nelder-Med, y el ejercicio consta de considerar un problema de una barra empotrada con dos variables de diseño: el diámetro y la longitud de la barra. Esta barra debe soportar una carga P. Sin embargo, en este problema se deben considerar dos conflictos. La barra debe tener las dimensiones más pequeñas posibles, ¿sí? Pues las cuales se relacionan con la masa y con la densidad, pero también esta barra debe tener una deflexión máxima limitada. Para eso debemos considerar lo siguiente: que el esfuerzo ejercido en la barra no debe superar el esfuerzo de excedencia del material, que en este caso son 300 megapascales, y la deflexión debe ser menor a 5 milímetros. Nos dan la relación de la masa, que es la densidad por el volumen de la barra, el cálculo de una de las deflexiones en barras esféricas, cómo se calcula el esfuerzo que está soportando la barra, está la densidad, la carga es de 1 kilonewton, el módulo de elasticidad es 207 gigapascales, y estos son los límites permitidos de la barra, entre 10 y 50 milímetros, con una longitud entre 200 y 1000 milímetros. Considerando que tanto la masa como la deflexión son igual de importantes, implemente un algoritmo de optimización tipo Nelder-Med para encontrar las dimensiones óptimas de la barra. Y esto lo vamos a hacer en MATLAB. Bien, ya aquí en MATLAB, empecemos. Lo primero que vamos a hacer es nuestro método simplex. Vamos a limpiar la pantalla y el workspace cada vez que corramos el programa. Recordemos que nuestro vector de diseño se compone de un vector X que tiene los componentes
x sub 1 y x. Tenemos para que no nos confundamos. x2. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones objetivo? Entonces, la función objetivo nos dice que la masa es igual a la densidad por pi por el diámetro al cuadrado dividido 4 por L. Listo. Teniendo en cuenta que la densidad es igual a 7800 kilogramo metro cúbico. ¿Cómo es kilogramo? ¿Cómo es metro cúbico? Recordemos que todo tiene que ser en metros, ¿no? En metros. Sistema internacional. Entonces, el diámetro es igual a x1 y que la longitud tiene el valor de x2. Entonces, nuestra función que retorna masa, nuestra función 1, recibe x y retorna masa. Bien. Ahora, nuestra función 2 es la deflexión, donde decimos que la deflexión es igual a 64 por la carga por la longitud al cubo, todo esto dividido 3 por el módulo por pi por diámetro. Okay. Donde P es igual a 1000, L es igual a x2 acá en un espacio, el módulo es igual a 207, si no estoy mal, en la 9 pascales, y el diámetro es igual a x1. Guardemos. Hacemos esos cálculos y tenemos la deflexión. Entonces esta es la función que nos retorna deflexión generada por la función 2 que depende de x. Muy bien. Entonces, recordemos que esta función de Nelderner es un objetivo, entonces tenemos que introducir nuestras condiciones de diseño en una sola expresión. Vamos a decir que nuestra función objetivo, es igual a la función 1 y que tenga en cuenta la función 2. O sea, que la función 1 y la función 2 sean evaluadas en una misma ecuación, entonces ya deben estar en una misma expresión. Entonces, la función 1 es una función que depende de x, y la función 2 también depende de x.
Ok. Pero, ¿qué es lo que pasa? Estas son unidades diferentes, medidas diferentes, dimensiones diferentes. La función 1 nos habla de kilogramos y la función 2 nos habla de metros. Entonces no podemos introducir en esta misma función, no podemos sumar metros con kilogramos. Y aparte que son unidades diferentes, físicas diferentes, también tiene órdenes de magnitud diferentes. Entonces imaginen que si estamos hablando de módulos, por ejemplo de elasticidad, que son de valores de E a la 9, ¿sí? O en este caso que estamos hablando de E a la 1, ¿sí? Kilogramos. Mientras que por este lado estamos hablando de 3 órdenes de magnitud más pequeños. Por los órdenes de magnitud, todo el poder lo va a tener la función masa, pero resulta que la deflexión es igual de importante a la masa. Entonces por eso debemos adimensionarlo y normalizarlo, para que de esta forma ambos estén hablando en el mismo orden de magnitud y sin las unidades. Entonces tenemos que normalizarlo y adimensionarlo. ¿Cómo hacemos esto? Recordemos la normalización. Entonces, para masa, la masa normalizada, ¿a qué es igual? La masa normalizada. Eso lo hicimos, recuerden que eso lo hicimos cuando trabajamos con algoritmos genéticos. Entonces, la masa normalizada es la masa menos 0.1, todo esto dividido el valor máximo de masa, 4 menos 0.1. Listo. Retornemos masa. Retornemos este mismo masa, ahora normalizado. Ahora, ¿qué pasa con la deflexión? De forma similar, la deflexión normalizada es la deflexión que calculamos aquí menos 4e menos 5 todo esto dividido la deflexión máxima permitida 0, en este caso no la dieron 0.5 milímetros, ahora menos 5 milímetros menos este valor mínimo, este mismo de acá. Esta es nuestra masa, nuestra deflexión normalizada. Y retorna acá. Listo, ya estamos adimensionales, estamos entre 0 y 1. Ahora sí podemos hacer la suma. Entonces nuestra función objetivo depende de variables flotantes x y es igual a la función de x, o sea la masa, más la función de la deflexión. Bien, el punto inicial de x1 y x2 va a ser igual a, como tenemos una limitante en diámetros entre 10 y 50, iniciemos con el promedio, o sea, con 30 milímetros, porque recordemos que tenemos que hablar en metros, entonces por eso lo dimos en 1000. Y tenemos longitudes, que la longitud tiene que estar entre 200 y 1000, entonces saquemos el promedio que empiece más o menos por el inicio, por 600 milímetros. Muy bien. Ahora hagamos nuestra primera corrida del algoritmo, donde decimos que x y la función objetivo es igual a que a fmin search de mi función evaluado en mi punto inicial de búsqueda de x0. Muy bien, corrámoslo
y para detectar si de pronto nos equivocamos y nos faltó algún valor por evaluar. No, corrió sin problemas y en esta primera corrida nos dio el vector x, bueno, pongamos aquí x. X nos dice que el diámetro tiene que ser de 0.19 e a la 43, imagínense, y que la longitud es de menos 5,52, también e a la 43. Recuerden algo, matemáticamente el simplex no lo restringimos, simplemente le dijimos, mire, vaya del punto inicial y empiece con este punto de búsqueda. Y matemáticamente nos da este valor y fval, o sea, la función objetivo con estos valores, que es la sumatoria de la función 1 y la función 2, nos va un valor negativo de menos 3e a la 131. Muy bien. Entonces, es claro que tenemos que empezar a limitar, hacer las restricciones correspondientes para, digamos, que esos valores sean físicamente coherentes. Bien. Nos dimos cuenta que hay que restringir el problema. Entonces, una forma de hacerlo. Las masas sabemos que tienen que ser positivas. Entonces, la función de masa le decimos que si la masa es negativa, el valor de masa, castíguelo. ¿Cómo lo va a castigar? Pues como estamos minimizando, pues démosle un valor muy grande, e a la 9. Si la masa es positiva, normalícelo normal. O sea, normalícelo como venía haciendo. Y retorne masa. De la misma forma similar con la deformación. Aquí nos subimos un enter. Listo, ahora sí. Es de este. Ahora acá, si la deformación, la deflexión, perdón, es menor a 0, que la deflexión sea igual de 1 a la 9. Por el contrario, calculémosla como veníamos haciendo y cerremos. Corrámoslo a ver qué nos pasa. Y corrió sin problema. Ah, no pusimos. Miremos cuánto vale ahora x. ¿Cuánto vale x1? Que para nosotros es el diámetro. Sí, efectivamente, el diámetro es positivo y nos dice que es de 52 milímetros. Porque simplemente lo restringimos para que fuera positivo. Y ahora, si decimos que la longitud, que es x2, nos dice que es una longitud de 6.88 e a la menos 8. Aquí es positivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que empezar nosotros a castigar las funciones en cuanto a nuestras restricciones de valores mínimos y máximos, tanto en diámetro como en longitud. Una forma de hacerlo sería en estos condicionales. Entonces, si la masa es menor a 10 o, perdón, y más bien hagámoslo así. Si la masa es menor a 50, no, espérense. No lo pongamos como masa. Pongámoslo como en nuestras restricciones de diseño.
Si la masa es menor a 0, la masa entonces lo calculan en 9. También podemos decir, además acá, si la longitud está entre 200 y la longitud es menor a 1000, entonces sí calcule la masa normal. De lo contrario, castíguela. ¿Cómo lo castigamos? Que la masa es igual a 1e a la 9. De esta forma, digamos, no es una forma muy elegante, por eso existen otros métodos de búsqueda, pero de esta forma podemos castigar a las funciones objetivo para que estén entre 200 y... aquí me equivoqué. Sí, no, sí, que este tiene que ser mayor a 200 y menor a 1000. Recuerden que es milímetros, ¿no? 200 sobre... Y acá, bueno, acá podemos poner 1, pero para seguir la notación que íbamos, entre 200 milímetros y 1000 milímetros, haga la normalización. Entonces acá está la normalización. En caso contrario, si no está entre 200, castigue la masa con 1e a la 9. Y de forma similar, hagámoslo acá. También lo podemos hacer con la masa y con la... Que una vez hagámosla también con los diámetros. Aquí está con la longitud y vamos a hacerlo con los diámetros. El diámetro tiene que estar entre 10, acá, y que el diámetro tiene que ser más grande de 10 milímetros y tiene que ser el diámetro menor a 50 milímetros. Este mismo condicional lo vamos a poner acá. Si la longitud es más grande de 200 y menor a 1000, y si el diámetro es más grande de 10 y menor a 50, haga la normalización. De lo contrario, castigue la deflexión. Y vamos a ver con estas restricciones cómo nos corre el programa. No tenemos errores y vamos a ver cuánto nos dio x sub 1, que es el diámetro, 0.26. Sí, está dentro de mi diámetro permitido. ¿Cuánto vale x sub 2? 0.2. Está dentro de mis longitudes permitidas. Y de este modo podemos también hacer el cálculo, podemos castigar con respecto a el esfuerzo de excedencia del material. Entonces podemos hacer otro condicional donde se calcula el esfuerzo que sufre la placa, que es sigma, la función de masa. Decimos que sigma es igual a 32 por P por L dividido pi
por el diámetro al cubo. Revisemos 32 por P por L dividido pi por diámetro al cubo. Teniendo en cuenta que P es igual a 1000. Entonces calcula la masa, calcula el esfuerzo y dentro de nuestro muy estricto condicional le decimos que si S es menor a 300 megapascales, haga la normalización. De lo contrario, no lo tenga en cuenta y castigue la función de objetivo masa. Y de forma similar lo hacemos para la deflexión. Que castigue, que castigue la función 300 a la 6 megapascales. 300. Ahora, corrámoslo, miremos cómo se comporta nuestro problema. Acá pongamos X, que muestre X, para que de una vez nos dé el resultado. Ay, acá me equivoqué. Ah, es que este X no va acá. Este X va acá. Listo. Miren, X nos dio el diámetro, nos dio lo menos 26 milímetros el diámetro con una longitud de 0.2. ¿Cuánto nos vale S? Calculemos S. De P sabemos que es 1000. L es X2 dividido pi por el diámetro, que es X1, ¿no? Y nos dio 1.1 E a la 8, que está por debajo de los 3 E a la 8 pascales que pusimos como condicional. Ahora bien, si queremos estar seguros, lo que podemos hacer, como hicimos en nuestro ejemplo, es correr varias veces nuestro fmin search. Entonces, para eso variamos varios puntos, evaluamos varios puntos donde nuestra búsqueda ahora va a iniciar con un valor random. El random se mueve entre 1 y 0. Randómico por 40 más 10. Y así es como va a iniciar el diámetro. ¿Por qué? Rand es un valor que se mueve entre 0 y 1. Si vale 0, 0 por 40 es 0. Aquí creo que es milímetros, ¿no? Listo. Si vale 0, 0 por 40 es 0 más 10, entonces está en el valor más pequeño del diámetro. Y si vale 1, entonces 1 por 40 es 40 más 10 50, entonces ya está en el valor máximo permitido por el diámetro. Con respecto a la longitud, entonces es un rand donde acá se va a mover el más pequeño, pero el más pequeño es 200 y el valor más grande es 800. Bien, con la longitud, cuando vale 0 más 200 queda 200 la longitud mínima, y cuando vale 1, 1 por 800 es 800 más 200
está el límite máximo de la longitud. Luego de esto, nuestro nuevo vector de búsqueda está compuesto por x01 y x02 para analizar los puntos de búsqueda inicial. Recordemos que vamos como a bombardear la superficie de búsqueda y empezar a comparar los valores más pequeños que podamos. Entonces recordemos AX, nuestro X de diseño, en nuestra función objetivo resultante, aquí es igual a nuestro f min search, nuestra función de búsqueda simplex, por la función evaluada en x0, que es esta x0. Punto y coma para no ver los resultados. Un condicional. Si el fval es menor al fval de referencia, recuerden que eso ya lo hicimos en la sesión de simplex, que fue la segunda sesión. Nuestro x de referencia va a ser igual a x, nuestro valor función de referencia es igual a fval. Este es x. ¿Ok? ¿Qué nos falta decir? Aquí no es menor. Listo. Ok, ¿qué nos falta decir? ¿Cuánto es este primer valor? Fval de referencia. Entonces podemos darle acá un valor inicial de valor muy grande, 9 a la 9. Ok. Y entonces, ¿cuántas veces? Ah, no, que hagámoslo aquí antes de acá. ¿Cuántas veces vamos a hacer este ciclo? Vamos a decir con un for de i igual de 1. Hagámoslo 10 veces. Evaluamos 10 puntos diferentes. ¿Qué hicimos acá? Evaluamos por 10 veces diferentes, generamos un número aleatorio inicial en x0, x1, configuramos ese punto inicial, es la misma función normalizada, evaluamos, cada vez este fval nos va a dar un valor, esta función nos va a dar un valor, una función negativa. Acuérdense que la gracia es, nuestra idea es que este fval sea lo más pequeño posible. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Entonces lo va a ir comparando, y cada vez que encuentre uno más pequeño, lo va a ir guardando en fval referencia y las x correspondientes a esta función objetivo competitiva los guarda en x referencia. Al final del ejercicio, nuestro x referencia es nuestras condiciones nuestro vector de diseño optimizado con un fval de referencia específico. Entonces digamos que acá nuestro punto óptimo es igual a xref, y esto es lo que al final del ejercicio nos debería mostrar en la pantalla. Borrámoslo a ver si hay algún error. No, efectivamente, miren, para un diámetro de 0.264 y una longitud de 0.2, nuestro función objetivo es 0.294. Entonces, para esta búsqueda, en estos rangos,
con un método simplex encontramos este valor óptimo de diseño. Entonces esta es una forma para resolver el problema de la viga empotrada utilizando una sola función objetivo. Luego de estos valores, si queremos nosotros, podemos ir modificando esta función. ¿Sí? Todo este ejercicio lo podemos hacer dentro de un for y podemos dar peso a la función objetivo 1 y la función objetivo 2. Por ejemplo, démosle un valor de alfa. Alfa es igual, hagamos un for, vamos a hacer un for de j igual de 0.1 que sume un 1 cada décima hasta 0.9 de j, pongamos alfa entonces. Beta es igual a 1 menos alfa. Y nuestra función, lo que podemos hacer es que la primera función le damos un peso de alfa. O sea, vamos a decir, miren, la masa le vamos a dar solo que vale el 10% de peso en nuestra función y la deflexión tiene un beta de importancia. O sea, para el primer ejemplo, alfa va a tener, digamos, la masa va a ser solo un 10% relevante contra el 90% de la función de deflexión. Vamos a hacer todos mis cálculos, esto digamos ya no lo necesitamos, este ya no lo vamos a usar. ¿Por qué? Porque vamos a evaluarlo ya aquí adentro, ¿sí? Ya lo estamos evaluando acá. Entonces esto lo vamos a ir guardando. ¿Cómo lo vamos a ir guardando? Lo podemos guardar en una matriz donde todas las filas como alfa empieza en 0.1 por 10, entonces la primera punto óptimo lo va a guardar en alfa 1, todas las filas y va a guardar nuestra x de referencia y nuestro valor. Entonces, esto, ¿qué nos implica? Que cada vez que lo corra, vamos a ver la relevancia de cuando modificamos los pesos de las funciones. Corrámoslo y miramos qué tenemos acá. Si lo estamos cerrando bien. Ah, mira, es que acá me equivoqué. Listo. Corramos y miramos si tenemos algún inconveniente en cuanto a la digitación. Ok. Ah, bueno, acá dice que tiene que ser solo números enteros. Entonces pongamos aquí que K es igual a alfa por 10. Y pongamos aquí K. Vamos a ver. Bien, ¿qué es lo que está pasando? Que algunas veces el valor de K no es entero, entonces
para hacer la matriz, esto tenemos que asegurarnos que sea un valor entero según MATLAB. Entonces acá ponemos int 8, que hace los valores dentro de paréntesis enteros. Y vamos a guardar nuestras respuestas en una matriz en la fila K, donde las primeras dos columnas son la X y la tercera es la función objetivo. Corremos y miremos. Aquí están las 9 opciones, donde claramente vemos la fuerza que tiene la longitud. Entonces la longitud tiene que ser de 0.2. Y aquí hay un poco mayor de flexibilidad porque empezamos a modificar el peso que tenía la función de masa. Entonces vemos que podemos analizar que el material, que el problema está muy restringido en cuanto a la longitud, y mientras variamos los diámetros, la longitud tiene que ser la más corta posible, y este tercer valor es el valor de la función objetivo. Acordémonos que este valor que estamos viendo acá son valores que ya se encuentran normalizados, y son los que tenemos aquí. Bien, entonces espero que les haya sido útil. Como ven, esto es una forma muy fuerte para restringir los problemas, pero en algunos libros se encuentran válidas, que son restricciones de todo o nada, ¿no? En otros casos, a las restricciones lo que hacen no es eliminarlas, sino castigamos la función objetivo. ¿Y cómo se castiga la función objetivo? En vez de decir 1 a la 9, la diferencia que hay este valor, ¿sí? Digamos que se equivocó solo por un poquito en cuanto a esta longitud, ¿sí? Digamos que era un metro con 1 milímetro. Entonces esa diferencia lo que hace es castigar a la masa, pero no tan extremo, no tan fuerte como lo hicimos acá, y entonces se vuelve un poco más flexible el método de optimización. Bueno, ya son bastantes estrategias, entonces los invito a que por favor lean más, pero de esta forma, con una función monoobjetivo, con estrategias monoobjetivo, podemos atacar problemas que están relacionadas con más de una función objetivo, con respectivas restricciones. Entonces, ahora continuemos con el ejercicio de algoritmos genéticos. Estamos en MATLAB. Vamos a hacer un ejemplo de NSGA2. Objetivo. Para eso, ¿qué es lo primero que tenemos? Lo primero que tenemos es, existen varias configuraciones, así como en Simplex, MATLAB tiene varias configuraciones por defecto para hacer una optimización multiobjetivo con algoritmos genéticos. Y se llama algoritmos genéticos multiobjetivo. Aquí está. Su forma, voy a quitar el teclado. Y su forma es las funciones, y el número de variables. Y retorna x y el valor de la función objetivo optimizada, donde x es los parámetros, los valores de los parámetros del vector de diseño, y la función objetivo, los valores de las funciones objetivo que resultaron de este valor, de este vector. Listo, aquí ya tenemos cómo es que se hace
la forma más sencilla de hacer optimización con algoritmos genéticos en MATLAB. Primer paso, entonces, la función. Este FQ es la función objetivo. Nuestra función objetivo, vamos a clicar aquí abajo. Nuestra función objetivo es la masa. Entonces, la masa que es igual. La masa igual a la densidad. Acá tengo el número de densidad por pi por el diámetro. Que para nosotros el diámetro es x1, el largo es x2. La densidad es el volumen es pi por diámetro cuadrado sobre 4 por la longitud. Y esto lo multiplicamos por la densidad y ya tenemos la masa del agua. Muy bien. Pero la densidad, ¿qué es? La densidad es igual a 7800 kilogramos por metro cúbico. Recuerden que es metro cúbico, entonces estos valores tienen que ser en metros, ¿no? Estos valores tienen que estar en metros. Y la densidad está en kilogramo metro cúbico. Listo, entonces la densidad, y teniendo la densidad y la masa, entonces es nuestra primera función objetivo. Entonces tenemos una función, en este caso es igual a, vamos a llamar nuestra función 1, que recibe los valores del vector de diseño y como resultante nos da la masa. Entonces acá tenemos que nuestra primera función objetivo es fun 1, que es la función x. ¿Cuál es la otra función objetivo? La otra función objetivo es la deflexión, ¿no? Entonces la deflexión, entonces la deflexión es igual a 64 por P por la carga por el largo elevado al cubo elevado al cubo, todo esto dividido 3 por el módulo de elasticidad por pi por el diámetro elevado a la 4. 64, me reviso acá, pi x2 elevado al cubo dividido por 3, listo. Esta es la deflexión. Donde P es igual a 1000 kN, el módulo de elasticidad es igual a 207 megapascales. Y creo que eso es todo los valores que tenemos. Esta está dentro de una función que se llama, que genera deflexión y que la vayamos a llamar función 2. Y es una función que depende de x. De acá la terminamos. Listo, ya tenemos nuestras funciones objetivo.
Entonces, mi vector, mi matriz de funciones, donde agrego mis funciones objetivo, hace parte de la función 1, que es la masa, y la función 2, que en este caso es la deflexión. Son mis funciones objetivo. Entonces, como es más de una función, va entre un arreglo, y recordemos que mi variable flotante es x. Ok, voy a guardar esto un momento. Vamos a llamarla multi objetivo. Muy bien, ya tenemos nuestra función objetivo, que es esta. Y ahora tenemos nuestro número de variables. Nuestro número de variables que es igual a 2. Corrámoslo. Vemos acá qué pasó. Ah, me dice que no reconoce D. ¿Dónde puse D? Aquí. No es D, sino es X. Ok. Listo, corrió. Ah, bueno, pongámosle acá punto y coma para que no lo miren en la pantalla. Bien, y acá tenemos nuestro vector de diseño. Ver, esta X son las variables y nuestro fval. Nuestro fval son los valores que dieron en nuestra primera optimización. Estos valores, como no lo hemos restringido, así como en simplex, como no lo hemos restringido, él físicamente no reconoce valores negativos o positivos, entonces va a empezar a generar los valores mínimos. Entonces dibujemos nuestro primer frente de Pareto. Y poco a poco, a medida que vamos introduciendo más restricciones al algoritmo, vamos a ver cómo este mejora. Entonces, para dibujarlo, plot de fval. La configuración de fval, les voy a mostrar acá un momento, fval. Entonces, esta primera columna, como son dos funciones objetivo, la primera columna es el valor de las masas y la segunda columna es el valor de las deflexiones. ¿Por qué? Porque aquí lo dijimos. F1 es masa y F2 son deflexiones. Función 2 son deflexiones. Ok, entonces vamos a dibujar las masas versus las deflexiones. Corrámoslo. Ahí dibujémoslo como puntos, ¿no? Recuerden que no son líneas, sino son. Y este es nuestro primer frente de Pareto. Como vemos, aquí no tenemos restricciones, entonces hacemos una comparación de la masa que llega a 10 a menos 1.810 a la 7 y menos 3 por 10 a la menos 3 por 10 a la 75. Entonces aquí nuestro frente de Pareto. Como les dije, como no tiene restricciones físicas, entonces él matemáticamente fue el que nos generó estos valores. Entonces aquí vemos punto a punto, cada uno de estos puntos representa una posible configuración. ¿Cómo vemos esta configuración? Entonces acá le decimos resultados. Entonces vamos a valores y x es igual a esta matriz.
estamos haciendo en esta matriz? Las primeras dos columnas son los valores de las funciones objetivo y las siguientes dos columnas son los vectores o las configuraciones que generaron esas funciones objetivo. O sea, con un diámetro de 9.4 e a la menos 7 y una longitud negativa de menos 13,3 se genera una masa de menos 1.44 y una deflexión de menos 9.8 e a la 19. Estos dos, este par, generó los valores de estas funciones objetivo. Bien, que nos dimos cuenta que acá sí o sí necesitamos restringirlo. Estos valores así no nos sirven. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer eso ahora. Entonces, la función, nuestra función de algoritmo genético multiobjetivo, vamos a introducirle más valores. ¿Qué más valores? A, ya sabemos que A por X es la inecuación. A por X tiene que ser menor a B. La ecuación, igual que en simplex, por resultado B de Q. Bueno, por ahora no reconozcamos estos, no los escribamos todavía. Entonces ya tenemos el vector de las funciones objetivo, tenemos el número de variables, ahora cuánto vale A y cuánto vale B. A sabemos que tenemos restricciones lineales, B no tenemos restricciones lineales. Hagamos de una vez la ecuación. Entonces, ¿cómo se hace acá? A de Q, B de Q. Y los límites inferiores y los límites superiores. A de Q. Copiamos estos dos. Ok. ¿Cuál es el límite inferior del vector de diseño? Los límites inferiores de los parámetros del vector de diseño es el primero, que dijimos que el primero era el diámetro. Entonces el diámetro, dijimos que el límite inferior es de 10 milímetros. 10 milímetros, ¿no? Porque tenemos que hacer todo en metros. Y el límite inferior en cuanto a longitud es 200 milímetros. Listo. Ahora, ¿cuál es el límite? Los límites superiores son de 50, si no estoy mal, y de 1000 milímetros. Ok, ya tenemos ahora las condiciones lineales, las inecuaciones, las ecuaciones, los límites inferior y los límites superiores. Entonces corrámoslo nuevamente a ver cómo nos resulta. Borremos este. Muy bien, ahora solo nos dio un punto. Acá tenemos nuestro punto. A ver cómo nos da. Bueno, al parecer esta segunda optimización nos dio un solo punto. Vamos a detallar los valores. Entonces los valores nos dicen que
este vector no, veamos más bien el resultados. Acá en los resultados nos envió todo a los límites mínimos en cuanto a el diámetro y la longitud. Creo que es el valor máximo del diámetro y el valor mínimo de la longitud. Todavía no nos sentimos conformes, entonces no sabemos si está cumpliendo o no está cumpliendo el resto de nuestras expectativas, nuestras restricciones, que son el que respecta a el esfuerzo máximo permitido. ¿Cómo introducimos ese esfuerzo máximo permitido en el algoritmo? La restricción nos dice lo siguiente. Nos dice lo siguiente, y es que ese esfuerzo debe ser menor ya, debe ser menor a 300 megas. Esa es la restricción que tenemos. Ahora bien, MATLAB dice, mire, si quiere hablar de restricciones como inecuaciones, C, que es una función de X, esta expresión como función de X o resultado de una función de X debe ser menor a 0. Y que C una función de X debe ser igual a 0. Entonces, esto es cuando tenemos inecuaciones y cuando lo que tenemos es que cumplir ecuaciones estrictas. Entonces, como se... En este caso tenemos una ecuación. Entonces, ¿qué vamos a decir? Estos son comentarios que tenemos. Entonces, ya sabiendo eso, decimos, ok, ¿esto qué quiere decir para nosotros? Que el esfuerzo menos 300 megapascales debe ser menor a 0. O sea que nuestro C igual a y que CEQ en este caso es vacío porque no tenemos una restricción de este tipo. Muy bien. ¿Y ese a qué es igual? Ese es igual 32 por P por el diámetro. Todo esto dividido pi por x por el diámetro al cubo. ¿De dónde sale? El esfuerzo que soporta una viga cilíndrica, ¿sí? De perfil circular, que este es el que está en la diapositiva. Ok, este es ese. Bueno, ¿cuánto vale P? Recordemos que P es 1000 newton. Esta expresión C es igual a ¿qué? A S, recordemos, S menos 300 megapascales. Ok. Entonces, nuestra restricción, nuestra función restricción,
función de x que retorna el valor c y retorna el valor c. Cerramos nuestra función y de esta forma es como introducimos la restricción que tiene en cuanto al esfuerzo que puede soportar la viga. Bien, ya devolviéndonos acá, para introducir nuestra restricción, acá le tenemos que dar una nueva función, podemos llamarle non, ok, o restricción, como que pongamos el nombre que queramos, es non call es igual a que a mi restricción en x, considerando que x es una variable flotante. Nuestra optimización. Tenemos nuestros nuevos resultados, donde vemos que ya se están respetando, ya los valores son positivos, está respetando al parecer la mayoría de los límites máximos y mínimos de diseño, y acá tenemos los valores que representan la función objetivo en cuanto a masa y en cuanto a la deflexión. Entonces, miremos la gráfica y miren el frente de Pareto que se obtiene. Vamos a ponerle título antes a esta gráfica. Entonces, en X, se refiere a la masa, y en Y nos referimos a la deflexión. Bueno, corrámoslo. Acá está. Entonces este ya es nuestro primer frente de Pareto. Y podemos observar que vemos que a medida que se aumenta la masa, se va a disminuyendo la deflexión, que es lo que queremos. Para nosotros está cumpliendo, está dentro de la deflexión, se encuentra de los parámetros requeridos, que son 2 milímetros por debajo de los 5, y pues no tenemos restricción en cuanto a la masa. Resultados, analizamos cómo los valores en cuanto a el diámetro y la longitud nos generan una masa y nos genera una deflexión. Y esto en cuanto a son los valores obtenidos del frente de Pareto, y ya el diseñador, vamos a graficar, y ya el diseñador toma esa opción. Recordemos que como las poblaciones inicialmente se hacen aleatorias, cada vez que corramos un frente de una optimización no va a ser igual al anterior. Los valores tienen que ser muy parecidos, pero no son exactos, ¿no? O sea, digamos un frente de Pareto, que es este, no va a ser igual al otro. Por eso, como en el ejemplo simplex, debemos correr muchos frentes, muchos algoritmos de optimización, y con técnicas un poco más avanzadas vamos a empezar a depurar los valores para al final sí tener
el frente de Pareto más competitivo. Pero este es nuestro primer ejemplo y ya el diseñador selecciona un punto de estos y cada punto de estos, por ejemplo, este de X con 1.24, o sea, con una masa de 1.24, decimos que una masa con 1.24 es el vector de resultados, busquémoslo, 1.24, se genera con un diámetro de 31 milímetros y con una longitud de 205 milímetros. Va a presentar una masa de 1.24 y una deflexión de 2,87 e a la menos 4 metros. ¿Ok? Ahora, es importante que tengan en cuenta que si vemos las unidades de nuestro frente de Pareto, nosotros estamos haciendo un frente de Pareto donde las masas, estamos hablando de 3 órdenes de magnitud menos. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hacemos comparaciones, cuando son con varios órdenes de magnitud, siempre el que tenga mayor orden de magnitud va a tener como una mayor preferencia, un mayor poder, digamos, con respecto a las otras unidades. Para nosotros desarrollar una buena optimización, debemos todo compararlo en las mismas dimensiones y en las mismas unidades. Como siempre vamos a hablar de términos diferentes, por eso lo mejor es adimensionar nuestras funciones objetivo para así obtener aún mejores resultados o para tener resultados más concretos en nuestra optimización. Es así que el siguiente paso va a ser normalizar las funciones objetivo y ver cómo es el desempeño, cómo se genera un frente de Pareto una vez las normalicemos. Por favor, intenten hacer ese trabajo y ahorita lo resolvemos. ¿Cómo es normalizar? O sea, esta función objetivo tenemos que normalizarla y la deflexión tenemos que normalizarla para que cuando entremos aquí ya hablemos valores entre 0 y 1 adimensional y con esta adimensionalidad hacemos un cálculo y ya las comparaciones, los análisis de dominancia, los análisis de hacinamiento se pueden hacer en los mismos valores, ¿sí? Con las mismas escalas y así vamos a tener unos mejores resultados. Por favor, manos a la obra. ¿Cómo les fue? Entonces, espero que sin inconvenientes. Bueno, vamos a normalizar. Entonces empecemos con la normalización o adimensionamiento de la masa. Entonces, nuestra nueva masa, ¿a qué va a ser igual? Nuestra masa adimensional, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a mi masa, como queremos minimizarla, el problema objetivo es minimizar la masa, entonces la masa que tenemos menos el límite inferior, recordemos que así, dividido el límite más grande, estamos hablando de 4 kilogramos, menos este límite más pequeño en cuanto a peso. ¿Qué hacemos acá? El valor de la masa a la que calculamos, esta masa es esta misma masa, la restamos con el valor más pequeño permitido o que nuestra experiencia nos ha dicho, nos ha definido. Recordemos que siempre lo hace, esta optimización lo hace un experto. Y esta expresión la dividimos sobre el valor máximo menos el valor mínimo de la función objetivo. Así, de esta forma vamos a dimensionar nuestra masa.
Ahora, ¿cuáles son? De la misma forma la deflexión. Entonces ahora mi deflexión va a ser igual a ¿qué? A lo que calculé, que es esto, menos el límite más pequeño, 4, y a la menos 5, si nos queremos mover en ese rango, dividido la deflexión mayor o nuestro límite superior sobre el límite inferior, que es este mismo. ¿Ok? De esta forma ya adimensionamos nuestras funciones objetivo. Y vamos a correr el programa. En estos valores, ahora es en nuestro frente de Pareto. Acuérdense que estas primeras están adimensionadas y vemos cómo se están moviendo entre 0.8 y 0 y 0.04. Este valor acá que nos implica, que nos dice que estamos siendo muy amplios en nuestra normalización con respecto a la deflexión. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Es que acá lo puse así. Vamos a ver si esto era lo que nos... Efectivamente toca hacerlo más pequeño. ¿Cómo lo vamos a hacer más pequeño? Pongamos un orden de magnitud. Corremos el algoritmo. Nuestro frente de Pareto normalizado está entre 0.4 y 8. ¿Por qué nos estaba variando anteriormente? Porque estaba diciendo que permitiera una deflexión máxima de 50 milímetros y nos recordemos que la deflexión es de 5 milímetros. Por eso al correrlo, ahora sí nos da entre valores de 0 y 1 nuestro frente de Pareto. Miren este frente de Pareto tan bonito, que es como el frente de Pareto que se ve en los libros. Entonces acá vemos cómo todo el rango, cómo se genera nuestro frente de Pareto adimensional. Cuando se encuentra adimensional nuestro frente de Pareto es cuando usamos las diferentes herramientas que existen para encontrar puntos óptimos. Usualmente es el punto que más, estamos hablando de minimizar, el punto que más cercano está al cero. ¿Qué podemos hacer? Medir la distancia de cada uno de estos puntos con respecto a cero, la norma, y el que se encuentre más cerca, ese va a ser nuestro punto óptimo, nuestro punto competitivo. Pero estamos en adimensionales, entonces pues podemos devolver la operación. ¿Cómo devolvemos la operación? Ya no lo hacemos en el frente de Pareto, sino que una vez se desarrolla el frente de Pareto, que es normalizado, que fue el que hizo todo el análisis de dominancia y demás, el resultado de esa optimización, que es este, es al que lo volvemos otra vez dimensional. ¿Cómo hacemos esto con respecto a la masa? Para nosotros la masa es esta expresión. ¿La masa qué es? Los valores de la primera columna, ¿no? Los valores de toda la primera columna. Bueno, si antes dividíamos, entonces esto pasa a multiplicar. Y este que está restando, vamos a sumar. Y ahora este valor
¿Qué hicimos? Deshicimos las operaciones de adimensionamiento que teníamos acá. Castraje la estamos poniendo en las unidades que son en kilogramos y lo mismo hacemos con la deflexión. Veamos esta operación, la pegamos, donde deflexión que es la segunda columna, es igual, eso que está dividiendo pasa a multiplicar, y esto que está restando pasa a sumar. ¿Ok? Entonces, igualamos, y esto ya lo necesitamos. De esta forma, ya nuestros valores del frente de Pareto tienen otra vez las unidades. Lo dibujamos ya con unidades, la masa, la deflexión, y guardamos todo eso en un vector que se llama, en una matriz que se llama resultados. Ya lo corremos y esta es nuestro problema optimizado, donde vemos que la masa pues está entre 1, más o menos acá podemos ver, entre 0.7 y 3.6, y la deflexión está entre 7 por 10 a la menos 4 y 4 por 10 a la menos 5, cumpliendo todos los requerimientos que necesitamos. Es así que acabamos de hacer nuestra primera optimización de una multiobjetivo, considerando dos funciones objetivo, las normalizamos, utilizamos NSGA2, que se me decirles, NSGA2 es el algoritmo genético que considera clasificación y no dominancia. Y así ya pueden aplicar esta metodología para sus problemas de optimización multiobjetivo. Pueden agregar las funciones objetivo que necesiten, ¿sí? Pueden agregar aquí otra función objetivo 3, 4 y demás con sus restricciones, ecuaciones, inecuaciones y demás. Entonces, les sugiero guardar todos estos datos en un vector, y este vector, esta matriz, disculpen, ya les da toda la información de los puntos que ustedes tienen en el frente de Pareto. La información necesaria para su diseño, porque el frente de Pareto, acuérdense que nos muestra solo los valores de las funciones objetivo. Estos no los muestra el Pareto, ¿sí? Estos están detrás, que es el valor de X, pero que nosotros los agrupamos en una sola matriz. Entonces, por favor, analicen este ejemplo y continuamos en unos momentos. Espero que no hayan tenido mayores inconvenientes. Este es el fin de este curso. Como resumen, recordemos que vimos 3 métodos y cada vez aumentamos la complejidad. En el primero, un método de eliminación por regiones, la sección dorada. Luego vimos un método simplex, altamente estudiado por Neldermed, sus aplicaciones también en el software MATLAB. Y finalmente hicimos la introducción a los algoritmos bioinspirados, los algoritmos genéticos, y cómo el poder que tienen en el desarrollo de frentes de Pareto en problemas de optimización multiobjetivo. Les recuerdo, mi nombre es Diego Alejandro Núñez. Este es mi correo de contacto. Por favor, no duden en escribirme en la medida de lo posible. Yo, ya sea que resuelvo sus dudas por este medio o podemos concretar una asesoría virtual.
Espero haya sido de su agrado, les abra el mundo, o este curso haga la introducción al fascinante mundo de la optimización. Y no me resta más que agradecerles por su tiempo y su disposición. Que tengan un feliz resto de día. Muchísimas gracias.